Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Gallardo, director general de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. La ANEI es una organización que representa a los empresarios pymes, a las pequeñas y medianas empresas en México. Su objetivo principal es participar en la definición y promoción de políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico del país, buscando soluciones y estimulando el crecimiento de las pymes y con ello de la economía entera. Dado que las pymes representan el 99% de las empresas en México y son fundamentales para la economía nacional, la ANEI busca garantizar que sus intereses sean escuchados y considerados en la toma de decisiones políticas. Adicionalmente, la ANEI busca impulsar la innovación y el desarrollo de las pymes a través de actividades y la colaboración con otros actores, como es el caso de nuestro webinar del día de hoy, en el cual la ANEI busca impulsar la innovación y el desarrollo en las pymes en particular en sus planes de negocio. Cedemos la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Norberto Zavala Medellín, para que nos brinde el discurso de bienvenida para este webinar. Buenas tardes para todos. Gracias. Muchas gracias, Roberto Gallardo. Buenos días, buen día a todos. Es un honor para mí, a nombre de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, ANEI, darles la bienvenida a este webinar que hoy nos reúne de manera virtual. En especial, un agradecimiento al doctor Mauricio Durán, CEO de Neorum, y al ingeniero Roberto Morilla, CEO de Novarum México, por sumar esfuerzos con nosotros en esta iniciativa dirigida a ustedes, las pymes. Hoy vamos a hablar de un tema que es sin duda la columna vertebral de cualquier empresa, el plan de negocios. Un plan de negocios no es solo un documento, es una hoja de ruta que nos permite visualizar el futuro de nuestra empresa, anticiparnos a desafíos, aprovechar oportunidades y sobre todo definir con claridad cómo creceremos, o mejor dicho, cómo crearemos y entregaremos y capturaremos el valor. Sin un plan, navegamos a ciegas. Con un plan, tenemos un mapa que nos va a guiar hacia un crecimiento sostenible. Pero hoy no solo vamos a hablar de una planificación tradicional. Hoy por hoy vivimos en una era de transformación digital donde la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para las empresas. Aprovechar las herramientas como la inteligencia artificial nos permite no solo optimizar procesos, sino también generar ideas innovadoras, personalizar estrategias y tomar decisiones basadas en información, en datos. La tecnología, vivimos con ella, no es un lujo, es una necesidad para poder competir y crecer en los mercados que cada vez son más dinámicos y exigentes. Este espacio es para aprender, para actuar, y estoy seguro que al final de esta sesión saldremos con ideas más claras, herramientas prácticas para poder llevar a cabo o concretar un plan de negocios y poder impulsar cualquier emprendimiento que tengamos o reinventar nuestro propio negocio. Sin más, pues, bienvenidos todos y dejo la palabra a los expertos. Gracias. Muchas gracias. Miren, vamos a estar trabajando con ustedes 2 sesiones, hoy día 5 y la próxima semana día 12 a la misma hora. Mauricio Durán va a tomar mucho la batuta en la sesión de hoy y yo en la siguiente, que es en donde nos vamos a meter con mayor detalle a la inteligencia artificial. Entonces, voy a ceder la palabra a Mauricio, nada más subrayando que queremos privilegiar las preguntas que ustedes formulen, ya sea a través del chat o levantando la mano, para darles la palabra y que puedan formular su pregunta, o la escriben en el chat y yo me encargo de comentarle a Mauricio que hay preguntas de parte de ustedes. Entonces, iniciamos, Mauricio. Muy bien, pues muchas gracias a todos por conectarse y por pues, el interés que genera este tipo de temas. Creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde los cambios en el mercado son muy rápidos en corto tiempo, y las empresas fácilmente pueden perder su foco, pueden perder su enfoque, y de pronto pues las empresas están navegando en un océano donde no saben, para empezar, océano rojo, y en segundo lugar, pues lleno de tormentas, y si las empresas no tienen una brújula y tienen una manera de poder enfrentar esos nuevos retos con anticipación, y además, pues siempre estar
muy, muy conectado con el cliente y con el mercado, pues es cada vez más difícil pues subsistir, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy, voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si está funcionando. ¿Ahí se ve? Bobby, yo la veo en las pequeñas. A lo mejor, ahí está ya. Sí, ya se ve. ¿Ya quedó? Sí, Muy perfecto. bien. Excelente. Vamos como les decía, a ver un concepto que yo creo que la mayoría de ustedes al menos lo ha pronunciado, el plan de negocio, el business plan. Yo creo que todos hablamos de él. Lo que pretendemos el día de hoy es dos cosas. Bueno, el día de hoy y la próxima semana. El día de hoy, irnos a los basics de lo que es un plan de negocio y utilizar una herramienta que probablemente ya conozcan, que es precisamente el Business Model Canvas de Osterwalder, pero con un enfoque distinto. Esta herramienta, vamos a ver que le podemos dar varios enfoques. Entonces, hoy veremos eso y la próxima semana Roberto va a meterle turbo al plan de negocio, generándolo con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estamos combinando dos herramientas, la herramienta del Business Model Canvas de Osterwalder y la herramienta de inteligencia artificial. Y aquí el 1 más 1 no es igual a 2, 1 más 1 es igual a 3, con este tipo de herramientas utilizadas de manera complementaria. Entonces, sin más, iniciaré. Roberto me estará ahí ayudando. Si tiene preguntas, con gusto las puedo ir contestando. Y bueno, pues vamos a iniciar. Precisamente perdón, este concepto de modelo de negocio ha evolucionado a lo largo de los años. Nada más para dar un poquito pues de contexto a este tema que estamos viendo, decidí poner esta línea del tiempo para que veamos cómo ha evolucionado este concepto hasta nuestros días. Primero, pues vamos a hablar desde que Peter Drucker, que era un profesor de la Universidad de Nueva York, pues hablaba, no decía explícitamente modelo de negocio, pero sí introdujo la idea donde él pone un enfoque muy, muy importante que las empresas pues deben de saber, primero, quién es el cliente, segundo, qué es lo que ese cliente valora y luego cómo a través de ese conocimiento pues generar resultados. Entonces ya empezaba Peter Drucker a hablar de lo que es una lógica de crear valor sin utilizar el término propiamente dicho de modelo de negocio. Entonces, fíjese cómo desde qué años ya se utilizaba este concepto. Y bueno, pues Peter Drucker, si no han hablado de él, es bien importante. Él fue de los primeros en hablar precisamente del tema del valor al cliente y cómo aterrizar el valor al cliente. Desde aquellos años, cuando el mercado cambiaba muy lentamente, ahí las innovaciones duraban 30 años, 40 años y las empresas podían crecer y rentablemente por 20, 30 años haciéndole pocos cambios a la oferta de valor, pocos cambios a sus productos. Pero como ustedes saben, estas olas de innovación a lo largo de los años han sido cada vez más frecuentes y más cortas. Entonces, las empresas pues ya no pueden vivir tan cómodas como antes con tantos años con la misma propuesta de valor. Hay que reinventarse constantemente y esta herramienta que vamos a ver nos va a ayudar mucho. Después, pues Michael Porter, también creo que ustedes han escuchado hablar de él. Él fue de los pioneros en hablar de una estrategia de competitividad, ser competitivo y generar una estrategia que te haga competitivo. Y ahí ya él habla no nada más de la empresa, sino él te empieza a hablar hacia afuera de la empresa. Han escuchado ustedes las 5 fuerzas de Porter, en donde pues ya nada más, no nada más ve la empresa, sino ve a los proveedores, ve a los clientes, ve las tendencias, ve lo que está pasando con la competencia, con los productos similares, que le llaman nuevos entrantes, etcétera. Entonces ya Porter nos da pues una visión integral de dónde está situada la empresa. Eso ayudó mucho a entender hacia afuera la empresa
y una vez entendiéndola hacia afuera de la empresa, pues diseñar tus estrategias hacia adentro. Entonces, ahí la aportación de Porter fue el tema estratégico, cómo el modelo de negocio fuese parte de la estrategia del negocio. Eso estamos hablando por ahí de los 80s, finales de los 80s. De hecho, hay artículos clásicos de Porter en estos años que si lo sigue uno leyendo, pues siguen siendo muy, pero muy válidos. Después vamos con Joan Magreta, que al final del día empieza a hablar de lo que es una historia de cómo funciona la empresa. Es decir, ya habla de una narrativa en la que explicas tú quién es tu cliente, qué es lo que valora y cómo es que esa empresa entrega valor de forma rentable. Fíjense cómo aquí ya agrega el valor de rentabilidad. Cómo generar valor, no nada más por generar valor, sino que ese valor al final del día termine en un crecimiento, no nada más de ingresos, sino también un crecimiento en la rentabilidad del negocio. Joan de Harvard Business Review tiene varios artículos que si ustedes los buscan, van a ver cómo Joan habló bastante de este tema. Y finalmente llegamos en el 2004, 2008, Alexander Osterwalder eh, eh, aporta, basándose en los pensadores anteriores que acabo de mencionar, aporta que crea un modelo en donde es muy visual y muy estructurado de lo que él le llamó el Business Model Canvas, de 9 bloques que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de ahí, pues ya creando una herramienta visual y muy estructurada, de ahí es donde empieza a describir la lógica del negocio muy centrada en el valor, al igual que Peter Drucker, al igual que Michael Porter. Él habla de crear, entregar y capturar ese valor. Y para crear, entregar y capturar el valor, hay que estar constantemente en contacto con el mercado y con sus tendencias. Entonces, pues al final del día hablamos de un concepto que si ustedes lo ven de manera transversal, hay muchas similitudes. Todos hablan de entender al cliente, todos hablan de entender qué es lo que valora, todos hablan de cómo obtener resultados, cómo hacerlo rentable, cómo hacerlo parte de la estrategia. Pues todo esto, Alexander Osterwalder lo toma, pero para crear una herramienta visual y de manera integral poder entender todo tu negocio. Yo creo que esa es la aportación más importante de Osterwalder a la teoría administrativa y que de alguna manera sí transformó los negocios. Y algo que quisiera aclarar, lo que la herramienta que creó Osterwalder no nada más sirve para la creación de nuevos negocios o para arrancar un startup, etcétera. Claro que sirve muchísimo para eso, pero también sirve mucho para los negocios en marcha. Eso también es bien importante que Osterwalder, después de su primera publicación, logró comunicar en el mercado de que no nada más es para negocios nuevos, sino que también lo puedes utilizar para los negocios que ya están en marcha. De hecho, yo llevo procesos de planeación estratégica utilizando este modelo de Business Model Canvas. Muy bien, entonces, habiendo visto esto, podemos poner un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo de lo que viene siendo el modelo de negocio. Hice un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos lo vamos a entender. Y aquí ustedes ven una fotografía de casas hechas en serie, ¿verdad? Y bueno, pues no tiene nada de raro esta foto de estas casas. Aquí lo importante que quiero mencionarles, hace un par de meses escuché un podcast en donde entrevistaban a un desarrollador inmobiliario muy importante de Guadalajara y entrevistaban a su hijo. Y el hijo, hablando de la historia de su padre, de cómo desarrolló el negocio inmobiliario, entonces en esa entrevista habla de un momento crítico en la vida de los negocios de su padre,
cuando le cuenta el papá a su hijo que hace muchos años había hecho un negocio exitoso, tenía dinero y que lo quería invertir y como ya había construido algo, él se le ocurrió pues construir casas tipo como estas que están viendo ustedes, no de interés social, son casas un poquito más grandes, en Mazatlán. Y en Mazatlán construyó esas casas, Mauricio, construyó perdón, ¿perdón? es que no estás compartiendo. ¿No se está compartiendo? No. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ya quedó. Ah, muy bien. Entonces, es para los que eh, la diapositiva anterior sí se vio completa, ¿verdad? Creo que no, nada más que a mí apenas me estaban avisando que no estaba viendo. Ok. Entonces, ahí ya se está viendo, ¿no? Roberto, estás en mute. Sí, Sí, se está viendo, muy bien. Entonces, para explicar el ejemplo, un ejemplo de modelo de negocio, les comentaba de estas casas en serie que construyó esta inmobiliario y pues no las podía vender. Las construyó en Mazatlán y pues no las podía vender, ya habían pasado varios meses y no las podía vender. Entonces, buscando cómo hacerle para venderlas, comenta el muchacho que entrevistan que una vez su abuelita le dijo a su papá, oye, pues ¿por qué no las vendes como a veces le hacemos en el rancho? Pues vamos a vender pues por semanas. Y bueno, pues esto es uno de los pioneros en el tiempo compartido. Y bueno, pues esta persona vende las 10 casas por tiempo compartido pues casi en 2 meses. Entonces, de no poder vender las casas a venderlas en 2 meses, el único cambio que hizo fue su modelo de negocio. O sea, no es lo mismo vender una casa completa a vender un pedazo de esa casa. Entonces empezó a vender semanas. Y esas semanas, pues ustedes conocen, creo todos, el modelo de negocio de tiempo compartido, pues fue exitoso. Entonces, mi ejemplo aquí es, fíjense, es el mismo producto, es en la misma ubicación. El tema aquí fue que encontró de alguna manera la necesidad del cliente, que el cliente decía, pues sí, yo quiero una casa en la playa, pero no la quiero para todo el año porque yo no voy de vacaciones todo el año. Yo iría una semana o 2 semanas al año. Entonces, entendiendo esa necesidad, pues cambia su modelo de negocio y pues es exitoso. Entonces, con este ejemplo les quiero comentar que simplemente al entender esas necesidades del cliente, podemos adaptar o debemos adaptar nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio a eso. Y de esa manera vamos a poder, pues, tener más éxito. Entonces, de ahí la importancia de estar manejando el modelo de negocio ligado directamente a esas necesidades del cliente. Muy bien, entonces vamos a continuar nada más explicando de manera muy general, pues cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos de negocio que acabamos de ver de las casas. Pues cuando vendes una casa completa, pues generalmente se obtiene pues un ingreso único y probablemente alto, y especialmente si esa propiedad tiene un buen valor en el mercado. La venta es rápida y sencilla, pero el ingreso es puntual. En ese momento recibes el dinero y tiene sus ventajas y tiene sus ventajas. El problema es que no los podía vender así. El cliente decía, pues sí, a ti te puede beneficiar, pero yo no la quiero así. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un modelo de tiempo compartido? Bueno, te permite vender partes de esa propiedad a varias personas generando ingresos recurrentes a lo largo del tiempo. Entonces puede ser más rentable a largo plazo si se administra bien, ya que pues estos vas a tener pagos periódicos y obtienes de alguna manera ingresos siempre de forma constante. Y pues necesitas tener gestión y mantenimiento para que estos clientes siempre estén
con la propiedad al 100. Entonces, fíjese la diferencia en los dos modelos de negocio en cuanto a los beneficios. Aquí el mensaje es, el primer modelo de negocio, ustedes podrían decir, pues no, pues me gusta más el primero, porque recibo el dinero y bye. Pero pues no se vendían así. Entonces no es de que lo que tú quieras, es lo que el cliente y el mercado busque y necesite. Y entonces, este segundo modelo de tiempo compartido, pues se ajustó a esa necesidad del cliente de comprar pedacitos de la casa para no tener que hacer una inversión completa y tener el 80% de la casa vacía durante el año. Entonces, pues, ¿cuál es el resumen? La venta completa de una casa puede ser más rentable a corto plazo, porque es una sola ocasión, mientras que la de tiempo compartido, pues puede ser más rentable en largo plazo. Vas a tener un flujo constante de ingresos, pero requiere una gestión adecuada y puede implicar más complicaciones. De acuerdo con ese resumen, repito, aquí el mensaje es, con el primer modelo de negocio no se vendían las casas, con el segundo modelo de negocio sí se vendieron las casas. Muy bien, entonces, si con este ejemplo queda claro lo que es un modelo de negocio, y ya vimos un poquito el contexto, la historia, los principales pensadores y un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a entrar a lo que viene siendo este Business Model Generation, que es un libro que yo les recomiendo fuertemente. Fue escrito pues, por Alexander Osterwalder y por Yves Pigneur, que en este caso Alexander Osterwalder está estudiando su doctorado en la Universidad de Lausanne, él es suizo, y su profesor que lo asesoró para escribir su tesis doctoral fue precisamente Yves Pigneur. Él es belga y en aquel entonces profesor de la Universidad de Lausanne. Asesora su tesis y su tesis no fue esta, sino su tesis fue hablar de la ontología de los negocios, es decir, descomponer los negocios en sus partes y luego hacerlos que operen de manera coordinada. Entonces, después se le ocurre con él y con Pigneur hacer la ontología, pero de un modelo de negocio. Y el resultado es precisamente esta herramienta que vamos a ver a continuación. Mauricio, Entonces, sí, Roberto. oye, es que hace rato cuando dijiste que la señora dijo, vamos a hacerle como le hacemos en el rancho, te faltó un concepto que es bien valioso, porque la señora lo que le dijo, vamos a hacerle como le hacemos en el rancho con las vaquitas, Así es. ¿sí? O sea que entre varios ponen dinero y cosas de ese tipo, y de ahí de esa idea, ¿verdad? Es que sale la idea de cómo mover las casas que comentabas. De Adelante, acuerdo, Mauricio. de Sí, acuerdo. adelante. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces, el Business Model Canvas que construyó Osterwalder y Pigneur, si se fijan ustedes, aquí hay un rectángulo y ahí hay descritas algunas cosas. En el mero centro, ¿qué es lo que quieres hacer? Del lado derecho, ¿quién va a ser tu cliente? Del lado izquierdo, ¿cómo lo vas a hacer? Del lado derecho, el signo de pesos viene estando los ingresos y del lado izquierdo, en el signo de pesos están los costos, los gastos y los costos. Podríamos hablar que del lado derecho es el lado derecho del cerebro y del lado izquierdo es el lado izquierdo del cerebro. El lado derecho del cerebro viene siendo más soñador, más intangible, más sensible, más empático. Y el lado izquierdo del cerebro, pues es el objetivo, el que mide, el que busca eficiencias, el que busca reducir costos, etcétera, etcétera. Así lo podríamos ver de manera general el modelo de Osterwalder. Entonces, este modelo de Osterwalder, pues está construido en 9 piezas fundamentales. Y si se fijan, la pieza número 1 viene siendo el cliente. Y ese cliente es importante que entendamos en qué segmento de mercado estamos o en qué segmento de ese mercado está el cliente. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos a detalle. Después vemos en el número 2, que ya una vez que entendemos esto, pues preparémosles una propuesta de valor al cliente. Aquí se ve hasta como un regalo. Y ya que tienes esa propuesta de valor, pues vas a ver cómo le vas a entregar al cliente, qué canales vas a utilizar. Y seguido de eso, pues qué tipo de relación, comunicación constante tienes con el mismo cliente. Y todo esto te puede generar o estimas que te genere ingresos. Del lado izquierdo del cerebro vamos primero a entender pues cuáles son los recursos clave, con qué recursos contamos para poder entregar esa propuesta de valor,
qué actividades o procesos clave tenemos que llevar a cabo para entregar esa propuesta de valor. Y finalmente, pues también entender que no somos buenos para todo y que probablemente necesitemos tener algunas alianzas. Y algunas alianzas que complementen a las nuestras para entregar esa propuesta de valor. Y todo esto pues está relacionado con los costos y con los gastos. Y esto es de manera general la descripción completa de un negocio. Puede ser un negocio nuevo o puede ser un negocio en marcha, pero nos ayuda a entender de un solo plumazo y de manera integral todas las actividades y todos los procesos que ocurren en cualquier negocio. Entonces, ¿cuál es ese alcance? Ya lo mencionamos ahorita. Inicialmente, cuando lo publica Osterwalder, su idea era que fuera útil para organizaciones existentes. Pero él descubrió, después de los años, de hecho, volvió a publicar otro libro que se llama precisamente La Propuesta de Valor, que ahorita vamos a ver, que también era muy útil para crear nuevos negocios y nuevos modelos de negocio. Entonces, por eso les comento yo que esta herramienta nos puede ayudar a ambas. Si alguno de ustedes que están escuchando piensa arrancar un nuevo negocio, tiene una idea de nuevo negocio, esta herramienta va a ser muy útil. O para aquellos que ya estén ahorita con un negocio en marcha, que ya estén operando, esta herramienta también va a ser muy útil para que ustedes entiendan muy bien su propuesta de valor a su cliente, sus necesidades, y de esa manera probablemente buscar ser más exitosos si queremos hacerlo, ponerlo así en el mercado. Entonces, entrando a este Business Model Canvas, pues hablamos de Porter hace rato. Bueno, pues aquí están precisamente incluidas en esta herramienta, pues todo lo que tenemos que ver hacia afuera del negocio. Es decir, las tendencias, qué es lo que está pasando con el ambiente regulatorio, tecnológico, socioeconómicas, etcétera. Entender ese mercado y segmentos en los que estamos, entender ese entorno macroeconómico, qué está pasando con las condiciones externas, los mercados de capitales, los commodities, en fin, y pues el entorno competitivo, toda la cadena de valor, desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes y los competidores, tenemos que entenderlos. Fíjense cómo es un análisis integral del negocio, no nada más es hacia adentro. Y les comentaba yo que después de que publica Osterwalder su primer libro, Business Model Generation, recibe precisamente muchas elogios, pero también críticas, y se da cuenta que puede utilizarse para negocios nuevos, y escribe este segundo libro que se llama Value Proposition Design, en el cual si ya sea en un negocio nuevo existente, si tu propuesta de valor ya no es válida o el cliente ya no valora, pues definitivamente vas a tener que buscar precisamente esas necesidades nuevas o esos problemas nuevos para ajustar tu propuesta de valor. Hace poco con una cliente argentina me decía, pues yo he sido exitosa durante 15 años, ella es consultora en recursos humanos, y me dice, y ahorita pues llevo 1 año, 2 años que mis ventas están cayendo, ya no estoy vendiendo como vendía antes. Y ella le daba mucho apoyo a los startups. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué le vendías a los startups? Pues precisamente cómo un startup necesita desarrollar su capital humano, pues para poder crecer. Y entonces después de correr varios procesos con ella, pues nos dimos cuenta que ahorita un startup no necesita nada más o necesariamente ayuda en human resources. Puede ser que necesite ayuda financiera, puede ser que necesite ayuda en merca, en fin. Ahora el enfermo necesita otras cosas, y esa fue la explicación por la cual ella ya no estaba vendiendo. Quería de manera como un calzador venderles asesoría en recursos humanos. Y las startups no necesariamente tienen siempre ese problema. Reformuló su propuesta de valor y ahora ofrece un servicio integral a las startups. ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? Oye, es que mis estados financieros, y en su pool de consultores les daban el servicio financiero. En fin, esto es un ejemplo de cómo se puede reformular la propuesta de valor, y para eso Osterwalder creó esta herramienta donde del lado derecho es la parte donde vas y entiendes a tu cliente qué le duele, por eso lo pone como pains, qué es lo que sí le estás entregando hoy actualmente y él valora. Y aquí es donde entiendes el fondo.
el famoso customer job, es decir, qué es lo que quiere lograr tu cliente. Entonces, una vez que tú entiendes qué es lo que quiere lograr tu cliente y lo listas y entender qué dolores tiene y entender qué sí le estás dando hoy, reformulas tu propuesta de valor y vas a crear, como viene aquí, gain creators, es decir, vas a crear elementos que le den todavía más valor al cliente y que éste los valore y quitarles los dolores. Por eso son los pain relievers. ¿Qué le duele hoy al cliente y cómo se los puedo quitar esos dolores? Y bueno, esto a final de cuentas se transforma en un producto o un servicio que le vas a entregar al cliente una vez entendiendo esta parte interna de ellos. Entonces, esto es lo que podemos hablar como antecedentes a lo que es el modelo Canvas de Osterwalder. Entonces, en resumen, con este Business Model Canvas tenemos que ver una visión interna y externa y es una herramienta muy útil para documentar de forma práctica y de manera integral todas las peculiaridades de una iniciativa o de un negocio existente, pero desde el punto de vista empresarial, ¿ok? Es decir, tiene que ser rentable. Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar cada una de estas herramientas, cada uno de estos pedazos del rompecabezas para que ustedes puedan entender cómo ir armando su propio Canvas. Entonces, nuevamente, del lado derecho es el valor, del lado izquierdo es la eficiencia. Del lado derecho están los ingresos y del lado izquierdo están los gastos y los costos. Y el resto de los elementos ya los platicamos anteriormente. Vamos a empezar a entender cada uno de ellos con alguna definición que integra a varios. Por ejemplo, de este lado ves, pues, quién te compra. De este lado ves, con tu propuesta de valor y tu relación con tu cliente, vas a poder entregarle esa propuesta de valor. Y bueno, pues aquí el canal te dice cómo se lo entregas y aquí es donde está la parte logística de cómo entregar ese valor. Y fíjense cómo del lado derecho ya lo ves no como una interacción, sino lo ves como qué producto y qué del lado izquierdo, perdón, qué producto y qué servicio. Y aquí con estos tres elementos, pues vas a producir eso que le vas a entregar al cliente y por eso vas a tener aquí abajo flujos, ingresos, aquí están los costos y los gastos y aquí están los ingresos. Y eso te va a traer como consecuencia pues una rentabilidad positiva o negativa, pero esta es la manera de poderlo ver de manera integral. Bueno, empecemos con la primer pieza de este rompecabezas, que es los segmentos de mercado, es decir, el cliente. Entonces, aquí lo que es bien importante es identificar los segmentos que atiende la empresa. ¿Cuáles son las necesidades que requieren y que justifican una oferta distinta, si es que la justifica? Aquí te haces la pregunta, ¿se emplean distintos canales de distribución? ¿Se requieren relaciones distintas? ¿Generas ingresos de manera distinta? ¿Aprecian distintos aspectos de la oferta? Aquí les voy a poner un ejemplo muy importante porque si yo les pregunto a ustedes, que casi siempre que hago esta pregunta me contestan la mayoría igual, ¿cómo le haces para segmentar tu mercado? Y la mayoría de la gente inmediatamente me dice, no, pues los segmentas por geografía, los segmentas por demografía, los segmentas por industria, y creo yo que esa es la manera, vamos a ver, decirle así, tradicional de segmentar un mercado que hoy por hoy ya no es suficiente. Sí nos sirve, pero necesitamos ir un poquito más allá. La manera correcta, bueno, no le quiero decir correcta, la manera que incrementa la probabilidad de que tu propuesta de valor sea exitosa es cuando segmentas a tu mercado en función de sus necesidades. Es decir, ¿qué clientes les duele lo mismo? No importa que estén en la automotriz, que estén en la farmacéutica, que estén en la de servicios, si tienen el mismo dolor, tu oferta pues les va a hacer buena o les va a ayudar independientemente de la industria. Entonces, no es suficiente segmentar por industria. Esto lo puedes hacer tú internamente para entender cómo está la rentabilidad por producto, por cliente, por segmento, por industria. Eso lo puedes hacer internamente, pero al diseñar tu propuesta de valor, es bien importante que segmentes por
por necesidades. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve muchos años en la industria automotriz, en una empresa que fabrica chasis, tanto para autos, camionetas y camiones. Y bueno, en el caso de camionetas, pues teníamos prácticamente casi todos los OEMs de clientes, es decir, le vendíamos a Toyota, a Chrysler, a Ford, a casi todas las armadoras. Y simplemente, imagínense si hubiéramos segmentado nosotros a nuestros clientes, pues sí, pues todos son la industria automotriz. Entonces, ¿a poco le voy a entregar lo mismo a Toyota que a Ford? ¿A poco le voy a dar lo mismo a Chrysler que a Nissan? Pues no, todos están en la industria automotriz, todos nos compran el mismo producto que es un chasis, pero cada uno de estos clientes tiene necesidades distintas, comportamientos distintos, dolores distintos, aunque sean de la industria automotriz. Por lo tanto, dentro de esta industria automotriz, segmentábamos a los clientes. Un ejemplo, Toyota, como ustedes saben, Toyota con su sistema de producción, el TPS, pues ellos, Toyota, vivían en cada vez que arrancábamos una línea de ensamble, los asesores de Toyota, o en este caso cliente, vivían, llegó un momento que vivieron hasta un año en Monterrey, asesorándonos y enseñándonos cómo instalar una línea de ensamble con toda la filosofía del Toyota Production System. Un año completo, ahí vivieron los japoneses. Todos los días nos enseñaron. Y entonces, en la operación siempre estaban presentes. Fíjense una manera de operar de Toyota. ¿Qué hacía, por ejemplo, Ford o más General Motors? General Motors nos decía, el chasis número 1 me lo tienes que entregar en tal planta, a tal hora, con estas especificaciones, y se iban, y bye. Y nosotros nos encargábamos de hacer todo, nosotros somos los que pedíamos juntos, ¿por qué? Porque su filosofía de trabajo es muy distinto, por lo tanto, tienes que entregarle cosas distintas. Y así segmentamos a nuestros clientes, aunque todos estuvieran en la industria automotriz. Repito, es importante entender las necesidades, los problemas de los clientes, los dolores de los clientes y segmentar a tus clientes en función de eso, no en función demográfica, no en función geográfica, no en función de pues, industrias, como lo dije ahorita. Mauricio, Sí, y también se dan casos de necesidades de los clientes que no son explícitas, que a veces ellos mismos no saben que las tienen y que tú las puedes inferir al estudiar a fondo toda su forma de operar. es correcto. Esto que menciona Roberto es lo más difícil de hacer, ya que pues si tú vas con tu cliente y le preguntas qué te duele, pues te va a decir, bájame el precio, ¿verdad? O entrégame más rápido, o la calidad, o en fin, esa es la respuesta inmediata. Pero ¿cómo hacerle para darle doble clic a eso? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que ni el cliente se ha dado cuenta? Pues no hay otra más que irte a vivir con ellos, Sí. irte a sufrir con ellos, a entender realmente sus dolores, y de esa manera vas a descubrir necesidades que ni siquiera ellos las tenían conscientes, y en el momento que tú les ofreces algo que ni siquiera ellos lo tenían conscientes, pero en el momento que se los ofreces, dicen, wow, esto sé que lo necesitaba, pero no me había dado cuenta. Y eso genera pues un impacto doble o triple en tu propuesta de valor a tu cliente. Ese es otro proceso que hay que seguir para conocer tanto las necesidades explícitas como las necesidades no explícitas, como mencionó Roberto ahorita en este momento. Ujú. Bueno, entonces entendiendo al cliente sus necesidades explícitas, no explícitas, segmentándolos, vamos a preparar, van a ver ustedes ahorita, pues una oferta de valor distinta para cada cliente, para cada segmento. Y en ese segmento puede haber 20 clientes y la oferta de valor va a ser la misma porque su dolor es el mismo. Entonces, de eso nos lleva a la siguiente pieza, que es precisamente la propuesta de valor. Que es la razón por la cual los clientes nos compran. Ahí es donde entiendes esas necesidades y esos problemas. Y esto es lo que a final de cuentas te diferencia. ¿Sí, Roberto? Perdón, yo pensé que estabas hablando. Eso es lo que nos diferencia, porque vamos a empezar a ofrecer algo que los competidores no les pueden ofrecer porque no han encontrado esas necesidades explícitas y no explícitas. Y entonces
ahí es donde viene ese regalito, que es precisamente la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor, vamos a ver en la siguiente sesión, la semana que entra, con ejemplos y con el uso de la inteligencia artificial, de cómo vamos a ir construyendo cada una de estas piezas. Entonces, ahorita lo que voy a explicarles es cada uno, qué significa cada una de estas piezas del rompecabezas. Entonces, si tienen preguntas o alguna duda de todo lo que estoy diciendo ahorita, es el momento correcto para poderlos aclarar. Entonces, aquí lo que le estoy poniendo aquí unas recomendaciones que hacemos cuando utilizamos esta herramienta, donde aquí la recomendación es que te enfoques a una iniciativa o a una sola oferta de valor, que no hagas varias a la vez, de tal manera que entiendas muy bien si se trata de una iniciativa, es decir, un negocio nuevo, una propuesta nueva o el actual, te enfoques primero en uno para que una vez que segmentes a ese mercado, pues desarrolles por completo esa propuesta de valor. Luego nos vamos a pasar a lo que es la tercera, pues la tercera pieza, que es precisamente los canales. Es decir, ¿cómo me voy a comunicar con mi cliente? Ya al cliente ya le hice una propuesta de valor, ya le entendí, ya me la compró, ya está, vamos a llamar así, comprando de manera recurrente. ¿Cómo le hago para que ese valor o esa propuesta que le hice se la entregue de manera eficiente? ¿Cómo me voy a comunicar con el cliente? ¿Cómo le podemos hacer para que esta oferta quede muy clara y que el cliente me diga exactamente cómo es que la quiere recibir? Y por eso decimos, ¿qué canal voy a utilizar para entregarle esa propuesta de valor? Aquí hay algunos ejemplos por ejemplo, hablando de una estrategia de distribución y de ventas, podemos decir, oye, pues yo puedo utilizar un canal propio, por ejemplo, mi fuerza comercial, puedo hacer una buena campaña de marketing en las redes, en la web, para que el mismo cliente pueda interactuar con nosotros, o inclusive a los que tienen negocios que B2B, o perdón, B2C, pues en esas tiendas que yo considero, en algunos de mis clientes que he tenido, que algunos de las empresas desperdician un poquito o un muchito aquellos que venden al B2C, es decir, al cliente final en sus tiendas. Yo veo cada una de esas tiendas como un laboratorio, porque ahí recibes, pues no, si no se pueden ser cientos de clientes todos los días y los llegan, a lo mejor les pones una encuesta y se van. Y no avanzas más en la comunicación con ese cliente, aprovechando precisamente ese canal de tiendas propias. O puedes tener precisamente un canal externo donde tú tienes tiendas de terceros, es decir, tú subcontratas a alguien que te venda y tú estás como intermediario, o inclusive tus distribuidores. Todos estos son ejemplos de que yo les puedo asegurar, los que están aquí hoy reunidos, que todos tienen algo de esto. Aquí la pregunta no es si tienes ese canal o si lo estás llevándole al cliente utilizando ese canal. Más bien, ¿lo estás utilizando de manera correcta? ¿Estás profundizando en el conocimiento del cliente, que es nuevamente la pieza número uno? ¿Estás utilizando tus tiendas propias para adentrar más en conocer a tu cliente? Inclusive aunque no sean tuyas las tiendas, las puedes seguir utilizando. A tus distribuidores, que tus distribuidores tienen contacto directo con el cliente final, tú no tienes contacto con el cliente final, pero tus distribuidores están de intermediarios. Te sientas con distribuidores, les preguntas qué es lo que está pasando con el cliente, has tratado de hacer ese descubrimiento de esas necesidades del cliente para que este canal sea el correcto. Otro ejemplo que les quiero poner en el tema de diseño de chasis es, imagínense la empresa en la que yo trabajé muchos años, pues enviábamos de manera directa nuestro chasis a la armadora, como les mencioné anteriormente. Y la armadora pues ensambla el carro, la camioneta o el camión y pues vende el carro. Pero nosotros no teníamos contacto con el cliente final. Simplemente
nada más lo que hacíamos era seguir las especificaciones de diseño que nos decía el cliente. El cliente nos decía, nos manda un render del auto nuevo y me dicen los huecos que ves abajo, diseña el chasis. Y el chasis tiene que cumplir con tales y tales y tales objetivos, tanto de resistencia como de fatiga, como de flexión, como de torsión, peso, etcétera, una gran cantidad de variables. Entonces nosotros lo que hacíamos era nada más surtirle al cliente lo que él nos pedía. Y nos dimos cuenta que estábamos perdiéndonos de mucha información del consumidor último que nos pudiese ser útil para mejorar nuestro diseño. Y por ejemplo, yo creo que ustedes, si alguno de ustedes tiene pickups, yo creo que todos han escuchado en el mercado que las pickup de General Motors son muy suaves. Eso siempre lo escuchamos, su suspensión es suave. Y si hablabas de la Ford, no, es que su suspensión es más dura. Y si hablabas de la Chrysler, pues la Chrysler estaba en medio de las dos. Y entonces, para que un cliente elija un auto, pues obviamente no nada más se va a fijar en la marca y en el precio, también hay muchas variables, entre ellas, por ejemplo, la suspensión. Y lo que hicimos nosotros fue brincarnos a los OEMs y nos fuimos con el cliente final. Y le decíamos a los clientes, ¿qué significa una suspensión suave? Y el cliente, el que usaba la camioneta General Motors, pues nos decía, la suspensión suave es esta, que cuando yo paso ciertos bordos, empezaron a describir una serie de elementos que nos ayudaron muchísimo a entender lo que significa una suspensión suave. Nos fuimos con la gente de Ford, o sea, clientes de Ford. ¿Por qué dices que la camioneta de Ford es una suspensión dura y que te gusta? No, pues porque aguanta esto y porque la puedes subir. Y son palabras directamente, tenemos horas y horas de grabación de los clientes explicando lo que es una suspensión dura. Y Chrysler, pues como que algunos decían de suave, de dura, etcétera, pero bueno, no estaba tan claro. ¿Qué fue lo que hicimos? Tradujimos esas opiniones o esos feelings o esas percepciones del cliente en variables matemáticas. Es decir, vimos cómo se comportaba un chasis de Chrysler, de Ford General Motors, atención a flexión, en fatiga, en fin, a diferentes frecuencias, y empezamos a ver que el comportamiento dinámico de los tres chasis era muy distinto, y logramos identificar cuáles eran las variables que nos decían que ese chasis era suave y cuál era duro, pero variables matemáticas, variables donde podíamos repetirlo. Eso se lo presentamos a los OEMs y no se habían dado cuenta de que las variables matemáticas que habíamos nosotros descubierto significaban un chasis duro. Entonces fue un valor adicional que le entregamos al cliente que de alguna manera pues nos ayudó a entender que esto era lo que había que repetir para poder entregarle ese valor al cliente. Y el canal que estamos hablando ahorita es precisamente esa comunicación con el cliente mejoró, pues porque empezamos a realmente, el cliente nos empezó a ver como que, oye, estos sí saben, y estos sí entienden bien a mi cliente. Y eso nos ayudó pues a tener más y más negocio con los OEMs. Y eso, repito, fíjense cómo los tres piezas que estamos viendo ahorita están íntimamente relacionadas. Tanto el cliente como la propuesta de valor y el canal para entregarle ese valor al cliente. Oye, Entonces, Mauricio, entonces significa que si, por ejemplo, yo confío demasiado en mis distribuidores y prácticamente me desconecto del usuario final, pudiera estar perdiendo muchísima información valiosa, que no muchísimo. necesariamente el distribuidor la va a indagar o me la va a comunicar. Así es. Definitivamente el que tú tengas si tú tienes un distribuidor, no necesariamente ese distribuidor tiene un contacto profundo y directo con el cliente, no necesariamente. Y tú tienes que, uno, asegurarte que sí lo tenga, y si no lo tiene, tú hacerlo, como en este caso lo hicimos nosotros. Es la clave de todo lo que estamos hablando ahorita, entender profundamente al cliente. De hecho, Mauricio, aprovecho para comentarles que recientemente hicimos un proceso de innovación en una empresa que fabrica empaques de diferentes tipos impresos para diferentes industrias.
y una de las industrias que les interesaba era la farmacéutica. Y lo que provocamos con los colaboradores de la empresa con los que trabajamos es que fueran directamente al hospital con las enfermeras para conocer de primera mano cómo usaban ellas los envases, cómo interactuaban, qué problemas tenían, y de ahí salieron innovaciones. Definitivamente. Inclusive se encontraron necesidades que no sabía ese productor de las etiquetas, no sabía que existían. Y bueno, pues fueron proyectos innovadores que les ayudó a este cliente a entrar a un segmento en el cual no estaban o estaban tratando de entrar, pero con una propuesta de valor diferenciada, no con un producto igual. Y bueno, eso es lo que te hace poder entrar a nuevos segmentos cuando entiendes esas necesidades. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la cuarta pieza, vamos a llamarla así, pieza de este rompecabezas, y es la relación con el cliente. Ya no es cómo le entregas el valor, ya aquí estás hablando de cómo y qué tipo de relación vas a establecer con el cliente. Es decir, no nada más el venderle, sino qué tipo de relación tienes pre y post venta con cada uno de los segmentos. Entonces ahí hablas de una relación personal, personalizada. Ahí puedes hablar de un tema donde vas a poder tener un autoservicio, es decir, no vas a utilizar nada más que el cliente llega, se atiende solo y se va. Puedes utilizar los servicios automatizados, puedes utilizar las comunidades colaborativas, puedes hacer inclusive tener una participación activa con los clientes para crear una mejora de la oferta. En fin, aquí lo que estamos diciendo es, repito, cada una de estas piezas está íntimamente relacionada. Entonces, lo que quiere decir esta pieza es que te sientes con tu cliente. Aquí es donde empieza el cliente a entenderte, a ti como su proveedor, no como un proveedor, sino que te empieza a entender como un socio. Como un socio, quien está no nada más pensando en cómo venderle más a él, sino que también está pensando en cómo él venda más. Y esa ayuda es precisamente en la que puedes, a mí me gusta la co-creación, porque ahí es con tus clientes. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un B2B, tú con un distribuidor y luego el cliente final. Tú puedes ponerte a trabajar con tu distribuidor y enseñarle a ese distribuidor cómo sentarse con su cliente para poder lograr entender esas necesidades no explícitas o explícitas, para que tu cliente, en este caso el distribuidor, venda más y tú también. Y lo puedes hacer en conjunto. Hemos hecho también, Roberto y yo, sesiones en las que están las tres partes sentadas y en donde realmente son sesiones muy reveladoras, porque ahí dices, oye, tantos años que yo no entendía qué era lo que querías y ahora lo estoy entendiendo. Entonces, ya la cadena de valor se alinea a una necesidad explícita, ahora explícita, que antes era no explícita, del cliente, y de esa manera, pues vas a poder, tanto tú como tu distribuidor, alinearse y entregarle mejor al cliente. Esa es una relación muy distinta a una relación nada más transaccional. Aquí el mensaje: ¿cómo puedes lograr realmente que no sea nada más una relación transaccional, sino que sea una relación más allá de una transacción, sino que sea una relación en la que el cliente te valore no nada más por el producto y el servicio que le entregas, no nada más por el precio ni la calidad, sino porque le ayudas tú como socio a que él también tenga mejor y más negocio? Esta es la clave de esta pieza del rompecabezas, que también, nuevamente, ayuda a diferenciarte todavía más y a crear precisamente esa relación a largo plazo con tu cliente, para poder, pues, seguir no nada más vendiéndolo, sino y seguir incrementando las ventas y la rentabilidad de los Sí. dos. Mauricio, hace Adelante. rato lo comentaste con el ejemplo de tu cliente argentina, que de repente sus ventas empezaron a bajar. Y eso es algo que es bien importante que todos los presentes reflexionen, ¿sí?
su cliente final, qué es lo que realmente requiere. Porque la inteligencia artificial, vamos a ver que tiene diferentes capas de aplicación y una es entender cómo la inteligencia artificial pudiera estar obsoleto, haciendo obsoletos tus productos o servicios a ojos del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente empezó a utilizar la inteligencia artificial y ya no es relevante tu propuesta de valor. Entonces, esa parte también es bien importante para el rediseño de un modelo de negocios que pudiera ser el caso de alguno de ustedes. Es correcto. Muy bien. Vamos a pasar ahora, pues aquí, este les debe gustar mucho a todos, que es incrementar los ingresos, pero aquí es bien importante hacer la mención, los ingresos es producto de haber hecho bien las otras 4 piezas anteriores. Es decir, los ingresos no llegan solos, los ingresos tienen que venir de una relación profunda con el cliente, ya que conoces bien sus necesidades y sus problemas, ya que conoces bien esas necesidades y esos problemas por segmento, ya que tienes un canal donde les llega esa propuesta de valor que ellos valoran y que tienes una relación a mayor profundidad y a largo plazo. Y les entregas ese regalo que vemos aquí, diciéndole, aquí está el regalito. Y te llegó bien y a tiempo, y tú y yo somos socios, y esto es exactamente lo que necesitas. Si esto se hace bien, vamos a derivar en ingresos, ¿verdad? Y esos ingresos, pues, pueden venir a mayor o menor en función de esa propuesta de valor que se entrega. Y entonces aquí pues, puede haber distintas fuentes de ingresos. Puede ser vía venta, de productos o de servicios, o puede ser cuotas por uso o por suscripción, puede ser por rentas, puede ser por licenciamiento, intermediación. En fin, hay una gran variedad de opciones para definir tu modelo de ingresos. Y ahorita hablábamos hace rato el ejemplo de las casas. Es diferente el ingreso de una sola vez al vender una casa a el ingreso recurrente de casas o de propiedades de tiempo compartido. Son modelos distintos y tienen necesidades distintas el negocio, pero pues ya platicamos cómo las necesidades del cliente eran las que importaban y aunque no fuera un retorno inmediato, fue un buen negocio porque el retorno eh, fue fue a largo plazo, pero incrementándose. Y de esa manera se cumplió el objetivo que era pues vender las propiedades. Entonces, yo creo que este tipo en esta pieza del Canvas eh, es de las que yo considero que menor investigación se hace en las empresas que hoy están en marcha o inclusive en las nuevas empresas. ¿Cómo voy a venderle al cliente? No nada más es cobrar, hay una gran variedad, repito, gran variedad de modelos para poder tener ingresos. Aquí vimos algunos de ellos, pero yo estoy seguro que todos ustedes de alguna manera se identifican con alguna de estas opciones, pero no son las únicas. Y hay muchas opciones para tu modelo de ingresos. Y obviamente, pues también la estrategia de precio. ¿Cómo vas a vender? ¿A qué precio? ¿Con qué estrategias? Ustedes entienden el canal moderno, que se le llama ahora, estamos hablando los Walmarts, los Sorianas, los H-E-Bs, pues ahí el que tiene el poder, pues es el comprador. En este caso, los supermercados, ¿verdad? Y los proveedores de los supermercados, pues a final de cuentas, en su estrategia de precio, si ustedes ven sus estados de resultados, ya tienen integrado en el estado de resultados un porcentaje de descuentos, porque ya saben, ya saben que el cliente les va a pedir descuentos. Entonces, los estados de resultados y los análisis de rentabilidad se hacen no ante los ingresos brutos, sino los ingresos netos. Se supone que ya vas a tener descuentos o que el cliente te va a pedir descuentos. Entonces, ¿cómo le haces para poderle definir una estrategia de precios? Nuevamente, ¿cómo es que se comporta tu cliente? Y cómo es que ese modelo de precios o esa estrategia de precios te va a servir a ti para incrementar o disminuir la rentabilidad. Y eso, pues, es diferente en cada segmento porque las necesidades son muy distintas. Si ustedes ven ahorita la industria automotriz,
platicando con unos clientes, un cliente que tengo en Ciudad de México, me decía, Mauricio, hoy el poder en las agencias de automóviles, si ustedes acaban de comprar un carro recientemente o lo van a comprar, me dice Mauricio, el poder hoy en las agencias, aunque tú no lo creas, no lo tiene la agencia, ni el director de la agencia, es el del vendedor. El vendedor que está en el piso, hoy el vendedor tiene 5, 6, 7 opciones para venderte. Te puede vender a crédito, te puede vender, hay inclusive la herramienta de tandas con el autofinanciamiento, te puede dar financiamiento la agencia, te puede dar financiamiento el OEM, te puede dar financiamiento el banco. Hay tantas opciones que ahorita al vendedor le dicen, pues ellos cumplen con sus cuotas de ventas. Entonces el vendedor decide qué venderte y cómo venderte. Eso está bien interesante. Antes no era así, pero ahora con tantas opciones que se tienen y sobre todo que ahorita estamos al revés que en Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita todos los patios, si ustedes van a Estados Unidos y van manejando por los freeways y ven las agencias, están llenos, los patios están llenos de autos. Tú entras ahorita a una agencia, quieres comprar un carro, te empiezan con una tasa de interés del 11% y puedes acabar con un 4%, ¿eh? Así, simplemente llegas, te dan la información y bueno, voy a ir a otra agencia. No, 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 no te vayas. Mira, te bajo la tasa al 9%. Y así te traen y te están hablando 4 o 5 diferentes agencias porque no están vendiendo, están llenos Entonces ahorita es una época de compradores en Estados Unidos. En México no. En México es una época precisamente de vendedores, es decir, el vendedor tiene el poder porque hay poco inventario. Y entonces ahorita incluso si compras un carro te dicen, pues no tengo carros hasta dentro de 3 meses. Y entonces, ¿quién tiene el poder? Pues eso. Y esto es precisamente, son modelos de ingresos distintos. Y hay que entender cómo está la dinámica de toda la cadena de valor para entender por qué y cómo tener una estrategia de precios exitosa. Muy bien. Ahora, vámonos ahora del lado izquierdo del cerebro. ¿Cómo andamos de tiempo? Me quedan 25 minutos, ¿verdad? Sí. Vámonos del lado izquierdo del cerebro. Vámonos a ver, del lado derecho vimos los qués, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que entregarle, qué es lo que necesita el cliente, cuáles son sus problemas, etcétera. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo le vamos a entregar ese valor a nuestro cliente? Y para empezar vamos a analizar el tema de los recursos clave. Y yo creo que vale la pena definir lo que es un recurso. Un recurso es aquello, no necesariamente es un activo, ¿eh? Es todo lo que tiene valor dentro de tu organización. Y todo lo que tú sabes hacer de manera diferente. Y está muy relacionado con las competencias clave, los recursos clave, ¿eh? Es decir, ¿para qué eres bueno? Y puedes tener activos físicos, o sea, recursos físicos como los vehículos, las naves, en fin, o puedes tener recursos intelectuales, que son competencias intelectuales, que es el conocimiento de las personas, que es la propiedad intelectual, inclusive una marca es parte de tu recurso clave. Tú en tu balance debes de tener, si tú tienes una marca que hoy está vigente en el mercado, esa marca tiene un valor. Y ese valor lo debes de poner dentro si haces tu balance, debe estar dentro del capital. ¿Por qué? Porque es algo que tiene un valor en el mercado y lo puedes vender, lo puedes traducir a dinero. Puedes tener recursos clave como tu gente, tus directores, tus puestos clave, son recursos que tienes dentro de la organización para poder transformar una materia prima en un producto o un servicio que conlleve la propuesta de valor. Puedes tener recursos financieros, tener suficiente efectivo, suficiente dinero en el banco, tener líneas de crédito, en fin, esos recursos financieros sirven o lo utilizamos para poderlos invertir en el crecimiento, invertir en el conocimiento del mercado, en fin, esos son los recursos que cada una de las empresas tiene y hay que utilizarlos, y digo la palabra utilizarlos y subrayado, para que estén alineados a esto, a la propuesta de valor. Toda la organización y estos recursos clave tienen que estar alineados a la propuesta de valor. ¿Por qué? Pues porque esta propuesta de valor se deriva de las necesidades
y o de los problemas de los clientes. Esto es lo que cuesta mucho trabajo, aunque parezca obvio. Tú puedes ir a una planta, a una línea de ensamble de un producto y vas a ver que el producto que se está haciendo es muy diferente a lo que se le promete al cliente. Y no te das cuenta porque pues así está el manual de producción, así hay que hacer el producto y así hay que entregarlo. ¿Y dónde se cae la pelota? Cuando no hay una comunicación clara entre lo que es la propuesta de valor y el producto, que los mismos recursos que la gente, la maquinaria, etcétera, está produciendo para poder entregar esa propuesta de valor. ¿Hay desalineación en muchas empresas? Claro que hay desalineación en muchas empresas, porque no tienes que enfocarte nada más en qué productos hago los más rentables o no. Hay productos que no son tan rentables, pero son los que el cliente de alguna manera mantiene estratégicamente para tú venderle más. Y todo eso forma parte de los recursos clave que debes de tener en una organización. Muy bien, pasamos ahora a las actividades clave. Actividades también le podemos llamar procesos, que son los procesos clave. Entonces, ¿qué es un proceso clave o una actividad clave? Pues son aquellas que se llevan a cabo para materializar la propuesta de valor. O sea, obviamente, tus recursos como la maquinaria, como las naves, la gente, el conocimiento, la parte intelectual, las patentes, etcétera, todo eso, pues claro que tiene un valor, pero ¿cómo le haces para materializar ese valor? Y eso es llevando a cabo los procesos clave para que esa materia prima o eso que utilizas para transformarlo y entregárselo al cliente se pueda aterrizar en procesos. Y esos procesos les llamamos procesos clave. Cuando hacemos estos talleres con los clientes, yo les digo con mucha insistencia, un proceso clave, vamos a definirlo, porque una empresa puede tener, pues no cientos, algunos hasta miles de procesos. ¿Cómo le hago para entender y poder discernir entre los que son clave y los que no son clave? Y aquí estamos hablando de los procesos clave. Y la definición correcta para definir un proceso clave es aquel proceso que se materializa en tu producto, en tu proceso, en tu servicio, en tu oferta de valor y que el cliente lo percibe. Piense que esto es bien importante. Puedes hacer una gran cantidad de procesos que a ti te generan valor, sin duda, pero el cliente ni cuenta se da y ni lo valora. Entonces ahí es donde te tienes que cuestionar los procesos que tengo en mi organización, los clave. ¿El cliente los percibe o no? Vuelvo al ejemplo que les pusimos, que les comenté del chasis. El cliente final sí percibía el valor de lo que es una suspensión suave. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el OEM no sabía qué significaba una suspensión suave. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué procesos tienes para asegurar que la suspensión, el cliente la siga percibiendo como una suspensión suave? ¿Y qué fue lo que hicimos? Medir y tener nuevamente métricas con fórmulas inclusive matemáticas para que se repitiera siempre las mismas condiciones, los mismos números en cada una de las variables que definimos para que siempre el chasis saliera con esas características de suspensión suave. Entonces, los procesos clave antes no eran clave porque no estaban identificados, se convirtieron en procesos clave en el momento que detectamos que era algo que el cliente percibía, valoraba y estaba dispuesto a pagar por ello. Por lo tanto, todas esas variables de torsión, de flexión, de frecuencia natural de oscilación, en fin, de todos los aspectos físicos del chasis, sí los valora el cliente y por lo tanto los pusimos como procesos clave. Y así puedes hablar de cientos y miles de procesos. Identifiquen aquellos procesos en los cuales el cliente se dé cuenta, el cliente lo perciba, que ese proceso que estás haciendo le está generando valor. No quiere decir que los otros procesos que no sean claves no los vas a hacer. Claro que hay que llevar a cabo cientos de procesos más, pero vas a poner mucho énfasis en los clave
porque nuevamente son los que el cliente percibe y valora y está dispuesto a pagar por ello. Entonces aquí puedes hablar de procesos de producción, como lo que es el diseño, la manufactura y entrega. Puedes hablar de procesos de solución de problemas. Cuando a final de cuentas un consultor pues, tiene interacción con el cliente y identifica esos problemas y le ayuda a solucionarlos a través de una consultoría. O le vas a solucionar los problemas a través de un chasis con suspensión suave o a través de ese valor que el cliente valora y percibe. Inclusive puedes tener hasta estos procesos de infraestructura, en fin, esos procesos, identifíquenlos, los clave, son los que al cliente le valora y los demás tienes que hacerlos de todas maneras y mantenerlos eficientes. Pero, repito, todos estos procesos o todas estas actividades se tienen que llevar a cabo independientemente sean clave o no. Luego nos vamos a la parte de las alianzas. Es decir, todo lo que hemos estado hablando ahorita, pues en resumen estamos diciendo que tanto nuestros procesos como nuestros recursos que tenemos hoy nos van a ayudar a materializar, en este caso de los procesos, esa propuesta de valor. Nos van a ayudar a que con nuestros activos podamos transformar mediante los procesos esa propuesta de valor en ese producto y servicio que el cliente tiene o necesita y que mediante ese canal y mediante una relación con el cliente nos va a generar ingresos. Fíjense qué manera tan lógica de escribir el negocio. Pero no todo lo sabemos hacer, no todo lo podemos hacer nosotros, o igual y lo podemos hacer, pero probablemente tengamos un proveedor que lo haga mejor que nosotros, que lo haga de manera más eficiente porque a eso se dedica. Entonces aquí es donde las empresas buscan apalancarse y buscan alguna alianza, alguna asociación, alguna joint venture donde esos procesos complementen a los que yo tengo para que la entrega de esa propuesta de valor sea mejor, o sea consistente, o que sea rentable, o inclusive que sea posible, porque sin ese proveedor probablemente no podrías hacerlo. Y bueno, pues con esa manera vas a lograr optimizar tus costos, vas a poder inclusive llegar a economías de escala y vas a poder tener una mejor relación cliente-proveedor y también pues compartes el riesgo, ¿eh? Pueden inclusive compartir el riesgo con esos proveedores, con esos socios y hasta competidores, ¿eh? Puedes tener competidores. Yo no, ustedes han visto algún diagrama, si ustedes se meten ahorita a Google y le piden o al ChatGPT le piden que les presente una infografía de las asociaciones que tienen los OEMs en el mundo y se van a asustar. Todos son socios, todos son socios. Algunos traen máquina Mazda y otros traen carrocería Toyota y luego traen o sea, es impresionante. Hay una gráfica padrísima donde ven que todos son competidores y son socios a la vez. Y esto, por eso se puede lograr lo que se puede lograr. Hubo un tiempo que sacaron al mercado el Yaris, no sé si ustedes lo ven, un Yaris de Toyota, marca Toyota, pero si ustedes ven el auto tiene por todos lados etiquetas Mazda. Inclusive la máquina es Mazda, todo es Mazda, todo es Mazda. Pero nada más llegó Toyota y le puso un sello y le puso Toyota al volante, en la parte delantera y listo, todo lo más era Mazda. Fue una asociación, una joint venture que hicieron Toyota y Mazda para lanzar al mercado ese carro. Ese carro fue exitoso. Toyota le compra todas las regalías a Mazda y lo comercializan como Yaris. Pues ustedes pueden ver ese Mazda 3 con ese Yaris son el mismo carro, con marca distinta. Pero bueno, esto es una manera de explicarles cómo puedes llegar a tener alianzas no nada más con proveedores, sino también inclusive con competidores. Y luego pasamos al tema de los costos. En el tema de los costos y los gastos, pues es un tema muy importante porque al final de cuentas el entender bien nuestros costos nos va a ayudar a ordenar toda nuestra estructura para que, dados ciertos ingresos, podamos ser rentables. Entonces, todo lo que busca cualquier organización, y me gustaría que me dijeran quién no lo está buscando incrementar esto y bajar esto.
definitivamente, porque incrementar los ingresos y bajar los costos y gastos nos va a hacer más rentable, pero no se puede hacer nada más porque se me antojó. Hay que hacer todo esto para que la ecuación de ingresos menos gastos y costos nos dé una rentabilidad objetivo, y que esa rentabilidad vaya creciendo a lo largo de los años. Entonces, aquí para poder entender nuestra estructura de costo, pues hay que definir precisamente pues, cuáles son los costos más importantes, los más relevantes, que de alguna manera están contemplados tanto en las actividades, es decir, los procesos, en los recursos que vamos a utilizar para transformar o para entregar la propuesta de valor, y también para poder entender cuánto nos va a costar, porque al hacer una joint venture o tener una alianza, pues vas a sacrificar algo de tu rentabilidad para tener ese socio. ¿Será mejor que me vaya yo solo o con ese socio? Si sacrifico rentabilidad, ¿me va a ir bien? ¿Voy a vender o no? Y ahí es donde empiezas a hacer ese análisis de costos y gastos para que, repito, se optimice esta entrega de valor con toda la parte que vimos del lado derecho del cerebro. Entonces, eh, es importante entender todos estos costos y sobre todo los clave y los más grandes, los más importantes, pero entender algo bien importante, que este análisis de costos y gastos tiene que estar enfocado al valor y tenemos que definir lo que es valor. Y al final de cuentas, entregar valor al cliente significa dos cosas bien sencillas: resolverle problemas o satisfacer necesidades, explícitas y no explícitas. Y de esa manera vamos a lograr que todo este flujo de información y cada uno de estos rompecabezas, cada una de estas piezas de este rompecabezas se ajusten en su lugar y logren pues un objetivo de rentabilidad, es decir, con mayores ingresos y menos costos y gastos. Ahora, esto se ve, lo estamos viendo muy rapidito. Cuando lo veamos con Roberto la próxima semana, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda a construir esto con mucho mayor cantidad de información y mucho más velocidad. Pero yo lo que sí les recomiendo, eh, que este modelo de negocio o esta herramienta del Canvas es un proceso iterativo. Es un proceso que no nada más lo haces una vez y listo. Esto es, en algunos de los clientes que he tenido, lo he utilizado inclusive esto para hacer una planeación estratégica. Yo he podido ya hacer procesos de planeación estratégica que le llamo express, porque no son las de aquellas planeaciones estratégicas que te tardabas 3, 4, 5 años. La podemos hacer en 3 meses y definir con este Canvas la planeación estratégica, porque ahí van a salir tus procesos clave, tus recursos clave, vas a volver a revisar tu propuesta de valor en los segmentos y vas a volver a revisar cómo le estás entregando y cómo estás comunicando con el cliente. Y eso es iterativo. Entonces se hace un proceso de planeación en 3 meses, tienes un resultado, lo aplicas y a los 6 meses regresas nuevamente a revisar esto. Y puede haber cambios, ¿eh? Y puede ser que ya no sea válido lo que tú habías definido como un segmento, puede ser válido que este recurso que tenías no es el que tú creías que podía transformar la materia prima en un producto con valor. Puede ser que descubras que el socio no fue el correcto. En fin, esto es un proceso iterativo que nunca termina y que cada vez nos requiere a nosotros como líderes de negocios hacerlo de manera más frecuente. Y yo recomiendo hacer esto al menos 2 veces al año. Al menos 2 veces al año, revisarlo y simplemente por disciplina. Puede ser, no quiere decir que te tengas que esperar 6 meses, a ver, sino que puede ser que en el Inter resulten cambios importantes que tengas que hacer. Pero la revisión formal de este producto ya terminado, yo sí se los recomiendo hacerlo cada 2 veces al año y ir verificando cada vez más si realmente lo que estamos haciendo nos está entregando el valor. Yo le decía a este cliente de Argentina, le digo, ¿por qué te tardaste 15 años en cuestionarte si lo que estabas entregando lo apreciaba el mercado? Y realmente me dice, pues no es que me haya tardado 15 años, lo que pasa es que sí me iba bien hace 15 años, pero no me di cuenta que desde hace 8 mis ventas estaban ligeramente bajando, ligeramente, pero de un año para acá dramáticamente. Entonces, pues ya no hay mucho que hacer en cuanto a voltear la tortilla rápidamente.
pero sí te ayuda a replantearte esa propuesta de valor. Y bueno, el resultado de ese replanteamiento de la propuesta de valor es, pues no les ofrezcas a los startups nada más el servicio de recursos humanos. Ofréceles a los startups que les duele. Y lo que les duela es lo que les vas a ofrecer para que les ayudes y vean valor en lo que le estás entregando. Bueno, y parece que está funcionando. Pues esto es así de manera general. Me voy a regresar a la filmina original donde vienen todas las piezas del rompecabezas, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en específico de cada uno de las piezas del rompecabezas. Es ahorita la 1:53, 7 minutos nos quedan para preguntas, o inclusive si tenemos que extendernos un poquito más, pues también lo podríamos hacer. Entonces, pues no me resta más que agradecerles y estar aquí listo para recibir sus preguntas o dudas. Sí, adelante. Pueden plantearlas en el chat o pueden abrir micrófono y preguntarle directamente. Como dijo Mauricio, a lo mejor nos extendemos un poquito, pero no tenemos tiempo ni él ni yo de extendernos. Nos interesa mucho recibir su retroalimentación. Esta primera sesión se concentró en el modelo de negocio. Vamos a ver el vínculo del modelo de negocio con el plan de negocio y obviamente la aplicación de la inteligencia artificial en la segunda sesión. Y como les puse en el chat, las memorias que ahorita Mauricio nos compartió también se las vamos a hacer llegar. Es correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario también se vale? Está una sección de chat y está otra sección de preguntas y respuestas. Bueno, están en preguntas y respuestas están las anotaciones de que al principio no se veía la pantalla, ¿sí? Hubo un slide donde estabas hablando de una línea de tiempo que fue el que en particular no se vio. Si quieres regresarlo. Muy bien. Sí, esa fue la ¿Sí? que no sé. Es esta, me imagino. Esa Sí, precisamente. es simplemente una manera de entender la evolución del concepto de modelo de negocio desde los 50 hasta la fecha, pasando pues por los autores más representativos. Claro que hay muchos más autores que hablan de esto, pero estos son los más representativos. Peter Drucker de la Universidad de Nueva York, Michael Porter, que él escribe en Harvard Business Review y es profesor de Harvard, y Joan Magreta, que también es parte de Harvard y escribe en Harvard Business Review, y bueno, y Alexander Osterwalder, que fue el que inició con esta estructura de lo que es el Business Model Canvas. De hecho, Mauricio, o sea, dado que ahorita no están formulando preguntas, lo que yo te comentaría es, ¿qué sucede, por ejemplo, con profesiones que muchas veces operan como freelancers, los diseñadores gráficos? Con el advenimiento de la inteligencia artificial, la verdad es de que la inteligencia artificial genera imágenes de lo que quieras y que en un momento dado pudieran estar haciendo obsoleto esta profesión o estos negocios. Ahí se tendría que hacer una revisión completa de la propuesta de valor, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Más bien, yo creo que aquí el nuevo enfoque debe de ser, híjole, ya estoy nervioso, cualquiera puede generar figuras o lo que tú quieras rápidamente utilizando la inteligencia artificial. Más bien, yo cambiaría un poco la pregunta. Yo diría, ¿cómo yo puedo utilizar esas herramientas para mejorar mi propuesta de valor? Y que las actividades, hablando del modelo en la parte de los procesos clave, que antes yo hacía para entregar esa propuesta de valor, pues ya no las voy a hacer yo, las va a hacer la inteligencia artificial, y qué bueno, pero me va a permitir enfocarme más a mi cliente y más a entenderlo para cambiar o reformular o ampliar o mejorar mi propuesta de valor, ya que me voy a liberar de tiempo que antes era mecánico, repetitivo, y ahora lo va a hacer por mí la inteligencia artificial. Yo creo que yo cambiaría el enfoque de verlo como una competencia a verlo como
inclusive, volvamos a ver, es una alianza. Realmente lo que estás haciendo es un aliado dentro del lado izquierdo del modelo, pues es un aliado el ChatGPT y ese ChatGPT me va a ayudar a que mi oferta de valor mejore, ya que me va a liberar tiempo. Así Lo es. que me ha tocado ver en empresas que me dicen, oye, es que ya quiero que todos mis empleados utilicen la herramienta de inteligencia artificial y pues no nada más para hacerle preguntitas, sino que realmente en su día a día la utilicen como una herramienta, como un socio. Es lo que yo creo que va a pasar en los siguientes años hasta que logremos cambiar la cultura en las empresas y que todos los colaboradores utilicen a la inteligencia artificial como un socio para mejorar sus eficiencias, reducir sus tiempos, liberar RAM para poder hacer otras cosas adicionales. Creo que la inteligencia artificial en las organizaciones así se les debe ver. Y tengo por ahí algunos amigos que ya lo han hecho en sus negocios y por lo que han hecho es pedirle imagínense en un área donde tienes merca o tienes finanzas o tienes producción o tienes el área comercial, etcétera, pues lo que hacen es contratan a un consultor, pero ese consultor no va a estar ahí todo el tiempo, más bien le pide, por ejemplo, al equipo de merca, define tú, gerente o director de merca, cuáles son tus procesos clave, utilizando el concepto de proceso clave que dije ahorita, que es aquel proceso que tu cliente percibe o valora. Y el mismo equipo de merca, el gerente con su equipo genera o define sus procesos clave. Paso número 1. Paso número 2. Ahora, métete al ChatGPT. Para eso tengo aquí a este consultor que les va a dar una plática no más de 4 horas en cómo utilizar de manera eficiente las herramientas de inteligencia artificial. Y entonces, y se va al consultor, no va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, tú le vas a encargar a ese equipo, ya saben lo que es, cómo se utiliza, órale, dedíquenle 1 o 2 horas al día en entender cómo la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer tu proceso que haces todos los días más rápido, mejor, más eficiente, utilizando herramienta de inteligencia artificial. Y les das un tiempo, les dices en 3 meses, ahí va a estar el consultor. El día que ustedes tengan alguna duda, una pregunta, le pueden mandar un mensaje y les va a ayudar, les va a aclarar dudas y listo, y el asesor sale. No está el tiempo completo el asesor. Y después de 3 meses te sorprendes lo que logran, ¿eh? Te Sí. sorprendes lo que logran. De hecho, Y lo que se hizo, nada más para terminar la idea, Robert, el director les puso un tipo concurso a todos sus empleados y les dijo, vamos a dejar este proceso por 6 meses y en 6 meses vamos a hacer un concurso y vamos a ver cuál de las áreas logró mayores beneficios en los procesos de su área para poder, utilizando las herramientas de inteligencia artificial para mejorar su entrega de valor a su cliente interno y a su cliente externo. No, hombre, fue padrísimo, padrísimo. Esa es la manera de que cambies la cultura de una organización para utilizar las herramientas de inteligencia artificial como un socio, no como una competencia. ok. Tenemos una pregunta de Federico Cermeño. Dice, nosotros tenemos que quedar bien con el distribuidor, ejemplo, Liverpool, y el cliente final o usuario de productos. ¿Se hacen dos business model canvas cuando tienes por una parte al distribuidor y por otra parte al cliente final? Es toda la pregunta, ¿verdad? Sí, es toda la pregunta. Definitivamente sí, se hacen dos, pero déjame explicarte cómo lo podrías hacer. Lo que va a cambiar, vamos a suponer que vayas a hacer dos business model canvas. Lo que inicias es precisamente con las necesidades del distribuidor, por un lado, y en otro business canvas vas a ver las necesidades del cliente del distribuidor. En este caso, Liverpool y el cliente final. Cuando lo segmentas y entiendes sus necesidades, si ves que las necesidades son las mismas, entonces va a ser una sola propuesta de valor. Sí. Si ves que las necesidades de esos dos son distintas, vas a tener dos propuestas de valor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya Sí. tienes dos propuestas de valor o tienes una sola. Eso no significa que vayas a utilizar el mismo canal y la misma relación. Después te vas a cuestionar, ok, ya tengo el que tiene las mismas necesidades, voy a usar los mismos canales, voy a usar la misma relación con el cliente.
sí o no. Y así te vas elemento por elemento. Puedes llegar a descubrir que de las 9 piezas, a lo mejor 5 son iguales, 4 son distintas, y eso va a ser un producto de correr los dos procesos. Pero lo importante es que inicies entendiendo las necesidades de los dos, distribuidor y cliente final. Y de ahí partes con cada una de las piezas y vas a probablemente terminar en dos idénticos, bien distintos, o que la mitad comparten las piezas del rompecabezas. Gracias. Y lo que quería comentar, Mauricio, es que nosotros mismos también hemos generado modelos de Lean Innovation utilizando inteligencia artificial, y en esos modelos de Lean Innovation damos la capacitación a los colaboradores del cliente, a los ejecutivos, para que formen parte de un equipo para generar la innovación, haciendo todos uso de la inteligencia artificial. O sea, lo hacemos explícito, los capacitamos, les damos herramientas y nos encontramos en empresas que están completamente en ceros, por increíble que parezca. Sin embargo, ha habido muy buenos resultados con este tipo de aproximaciones. De acuerdo, de acuerdo. Sí, estaba viendo, Bobby, que en la parte de grupo para eventos, pusiste tú unas ligas, yo puse una liga de un podcast. Voy a pasar la que yo puse en donde les comentaba que les pido que vean un podcast antes de la siguiente sesión relacionado con inteligencia artificial. Ahorita ya la estoy poniendo en la pestaña que dice todos para que la puedan leer. Aunque no me deja enviarlo, está curioso. Bueno, si no, de cualquier forma se los enviamos a través del correo electrónico para que lo puedan ver. O en el chat, en la parte de arriba, si se fijan, hay una pestaña que dice todos y otro que dice grupo para eventos. Ahí fue donde pusimos algunas ligas, tanto Bobby como su servidor. ¿Sí? Sí, Jaime, está en el chat. Si ves hacia arriba, al menos así es como yo lo veo, Bobby. No sé si nos puedas dar alguna orientación, que ellos estén viendo cosas diferentes. No, todos deberían tener la opción de habilitar el chat arriba. O sea, el que dice todos y el que dice grupo para eventos, ¿verdad? Lo curioso es que lo que yo puse en grupo para eventos, lo copio en el chat y me dice que está muy largo, ¿sí? Entonces, Porque no. está muy largo para allá, no mando nada más al mío. Ah, ok, Es un tema de anti-spam. ok. Y los otros que tú pusiste, también se los puedes compartir por ahí. No, porque van a estar muy largos. Mando el correo ahorita en un momento. Ah, ok, sale. Pues muchas gracias a todos, y nos vemos, primero Dios, el día 12, de nuevo a las 12:30, ya para entrar en las aplicaciones de lleno de la inteligencia artificial. Independientemente de cuál aplicación utilicen ustedes, vamos a encontrar formas de utilizarla muy interesantes que nos van a sorprender. Y vamos a ver el vínculo entre el modelo de negocio y el plan de negocio. Y en vivo vamos a estar usando la inteligencia artificial para que ustedes mismos vean la importancia de diseñar el prompt o la pregunta que se le hace a la inteligencia artificial y ver el tipo de respuesta que nos da acorde a la calidad de la pregunta que formulamos. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Y Gracias, Roberto. Muchas gracias, cerramos con Mauricio. En Roberto nombre de la Gallardo. asociación, en nombre de nuestro presidente Norberto Zavala, les queremos agradecer su conducción de este excelente evento y quedamos pendientes para la siguiente sesión de la semana que entra. Gracias a todos nuestros asistentes. Seguiremos en contacto. En contacto. Gracias. Gracias. Hasta Buena luego. tarde. Buena tarde.